La alquimia para Jung era ante todo una búsqueda espiritual en la que el alquimista, tratando de encontrar el espíritu mercurial, es decir, el antropos, en los elementos de la naturaleza, en la materia, terminaba por hallarlo dentro de sí mismo, y donde queriendo redimir a la naturaleza se redimía a sí mismo. Según Jung, tanto en Oriente como en Occidente, el núcleo central de la alquimia está representado por la doctrina gnóstica del antropos, y es, por completo, con arreglo a su esencia, una peculiar doctrina de redención o simbolismo del espíritu. No todos lo lograban, ni mucho menos, pues era fácil quedar prendidos, como ahora, en la gran red de la diosa Maya, es decir, en los entrelazamientos provocados por las proyecciones psíquicas a través de las cuales uno ve en los demás, e incluso en los objetos animados o inanimados, características que en realidad no son de ellos, sino del inconsciente personal de uno mismo. El proceso de individuación, nombre dado por Jung a la tendencia innata de la psique humana a encontrar su centro, es un camino progresivo de autoconocimiento, de desvelamientos de las proyecciones que nuestro inconsciente personal emana de forma natural, lo que supone una recuperación consciente de tales proyecciones y consiguientemente un gradual mayor conocimiento de uno mismo. Y ese proceso de individuación conlleva igualmente ser consciente de la acción de los arquetipos psicoideos en nuestra vida. Por ejemplo, la identificación con el arquetipo del viejo sabio nos haría creer que somos profetas, mesías, un sabio engreído o algo por el estilo. Este proceso de individuación, en opinión de Jung, es el que se refleja en los enrevesados términos alquimistas y en todo su imaginario simbólico. Si bien estimaba que la mayor parte de los alquimistas ignoraban el juego de proyecciones en el que estaban inmersos y solo unos pocos fueron conscientes de ello y superaron la red de Maya. La psique arcaica, según Jung, se encuentra fusionada e identificada plenamente con la naturaleza en una participación mística, debida a la enmarañada red de proyecciones inconscientes que vinculan al mundo exterior con el hombre arcaico. Este es el hombre no racionalista que perdura hasta el Renacimiento y el hombre de las tribus primitivas. Merced al proceso de individuación y tras una serie ininterrumpida de solve et coagula, las proyecciones van desapareciendo. Uno asume sus sombras y luces y se sumerge conscientemente ahora y dotado de personalidad en el unus mundus, circunstancia que explica por qué Jung, en su retiro de la torre de Bollingen, hablaba incluso a las sartenes y otros objetos. Había, pues, recuperado la unidad perdida y su centro. El libro rojo o Liber Novus de Carl Jung, editado por primera vez en 2009 en alemán e inglés, contiene las imágenes interiores que lo confrontaron con lo inconsciente entre los años 1914 y 1930. Estas experiencias visionarias y su intento de comprensión sentaron las bases de la obra junguiana que alcanza su madurez a partir de la alquimia. Este libro narra e ilustra las fulgurantes y aterradoras visiones de Carl Jung, acaecidas entre los años 1913 y 1917, y su audaz intento de comprenderlas. El libro rojo no es un libro filosófico, científico, religioso, literario o de arte. Sin embargo, sus impactantes imágenes literarias y plásticas transmiten una cosmovisión tan arcaica como novedosa. El libro rojo es sorprendente e inclasificable, pues no se ajusta a ninguno de los géneros literarios conocidos, y solo puede compararse con los grandes relatos proféticos o míticos del pasado más remoto. No obstante, esta obra expresa la vivencia y la voz de un hombre de nuestro tiempo, eco de la voz de la profundidad que transmite una nueva comprensión de sí como respuesta a la desorientación del hombre contemporáneo. Paradójicamente, el libro rojo permaneció inédito por casi un siglo, y sin embargo, los escasos fragmentos que de él se conocían ejercieron una notable influencia en la cultura. Más allá de la obra de Jung, todo lector interesado en conocer el horizonte simbólico de nuestros tiempos encontrará en el libro rojo un estímulo incesante para su pensamiento y su imaginación. En tipos psicológicos, escribe Jung, un símbolo pierde fuerza mágica, o si se quiere, su fuerza redentora, tan pronto como se conoce su disolubilidad. De ahí que un símbolo eficaz haya de ser de naturaleza inatacable, ha de ser la mejor expresión posible de la visión del mundo propio, de una determinada época y cultura.
una expresión que, en cuanto a su sentido, sea imposible de superar. Además, ha de estar tan alejado de la comprensión que al intelecto crítico le falten todos los medios para poder disolverlo de manera válida. Y finalmente, su forma estética ha de resultarle convincente al sentimiento, de manera que tampoco puedan levantarse contra él argumentos sentimentales. Sigue diciendo Jung lo siguiente: los años en los que seguí a mis imágenes internas fueron la época más importante de mi vida, en la que se decidió todo lo esencial. Comenzó en aquel entonces y los detalles posteriores fueron solo agregados y aclaraciones. Toda mi actividad posterior consistió en elaborar lo que había irrumpido en aquellos años desde lo inconsciente y que en un primer momento me desbordó. Era la materia originaria para una obra de vida. Todo lo que vino posteriormente fue la mera clasificación externa, la elaboración científica, su integración en la vida. Pero el comienzo luminoso, que todo lo contenía, ya estaba allí. La obra junguiana es, en última instancia, apocalíptica, pues anticipa la Imago Dei, la imagen de Dios que se gesta en el alma humana y que constituye la profundidad orientadora de la época. La alquimia constituye la clave hermenéutica fundamental de la obra junguiana a partir de la década de los 30. Es la tradición que da cuenta del simbolismo que debe ser asumido en ese movimiento apocalíptico. Para terminar, Jung escribe sobre la alquimia. Mi encuentro con la alquimia fue decisivo para mí, porque me proporcionó la base histórica de la que había carecido hasta entonces. Por lo que pude ver, la tradición que podría haber conectado la gnosis con el presente parecía haberse cortado, y durante mucho tiempo resultaba imposible encontrar algún puente que condujera desde el gnosticismo o el neoplatonismo al mundo contemporáneo. Pero cuando empecé a comprender la alquimia, me di cuenta de que representaba el vínculo histórico con el gnosticismo, y que por consiguiente existía una continuidad entre pasado y presente. Basada en la filosofía natural de la Edad Media, la alquimia constituía el puente por una parte hacia el pasado, con el gnosticismo, y por otra hacia el futuro, con la moderna psicología del inconsciente. Cuando reflexioné sobre estos textos antiguos, todo se puso en su lugar: las imágenes de la imaginación, el material empírico que yo había recogido en mi práctica y las conclusiones que había sacado de él. Empecé entonces a comprender lo que estos contenidos psíquicos significaban cuando eran considerados en una perspectiva histórica. Mi comprensión de su carácter típico, que había comenzado ya con mi investigación de los mitos, se hizo más profunda. Las imágenes primordiales y la naturaleza del arquetipo ocuparon un lugar central en mis investigaciones, y se me hizo evidente que sin historia no puede haber psicología, y por supuesto ninguna psicología del inconsciente. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.